Bienvenidos, quien les habla es la médico especialista en medicina física de rehabilitación, la doctora Patricia Karin Cernaque Lama. Soy actualmente miembro de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud. Vamos a tocar el tema de certificación de la discapacidad y la accesibilidad a sus derechos a través de este. Como contenido tenemos conceptos claves que vamos a ir desarrollando, como son deficiencia, discapacidad, persona con discapacidad, y cuáles son los criterios para la certificación de la discapacidad, el proceso para la certificación de la discapacidad y finalmente qué es el certificado de discapacidad. ¿Qué objetivos tenemos dentro de la sesión? Tenemos como objetivo identificar a personas con condición de discapacidad aplicando los conceptos aprendidos. Como objetivo 2, indicar los criterios de selección para iniciar el proceso de certificación de la discapacidad. Como objetivo 3, conocer el procedimiento para obtener el certificado de discapacidad. Y como último objetivo 4, el de analizar la importancia del certificado de discapacidad. Vamos a desarrollar el concepto de deficiencia. Entiéndase entonces por deficiencia aquel problema o alteración en una estructura del cuerpo de la persona o función de algún órgano o sistema. Vamos a tener diferentes tipos de deficiencias, dentro de ellas la deficiencia sensorial, la deficiencia motora o física, la deficiencia intelectual, la deficiencia mental, la visceral y las multiorgánicas, ¿no? Dentro de esta diapositiva tenemos a la deficiencia sensorial y dentro de estos tenemos a la deficiencia de tipo visual y a la deficiencia de tipo auditivo. Tenemos que tener en consideración a su vez que la deficiencia puede tener tratamiento y que tratamiento va a hacer que se mitigue esta alteración en esta estructura o en esta función que ha sido alterada. Vemos en el primer ejemplo a unas personas que tienen una deficiencia de tipo visual que probablemente ha sido corregida con el uso de sus lentes correctores. Como segundo ejemplo, vemos a una persona que está con un bastón blanco caminando en la calle. Probablemente esta persona tenga una deficiencia de carácter permanente con una deficiencia visual total, ¿no? Y como último ejemplo tenemos a una persona con una deficiencia auditiva que probablemente está siendo corregida con el uso de algún aparato de tipo auditivo o una prótesis auditiva. Entonces tenemos que tener en consideración que las deficiencias pueden ser permanentes o pueden ser temporales si es que ésta tiene un tratamiento que ayuda a corregir la deficiencia. Tenemos aquí otro ejemplo que son parte de las deficiencias motoras. Como primer ejemplo tenemos a una persona que probablemente ha sufrido un accidente en el cual ha sufrido alguna fractura en la pierna, motivo por el cual ha tenido que ser intervenido y se le ha colocado una fijación externa. Una vez que culmine este tratamiento, probablemente esta persona va a requerir de rehabilitación física y al culminar quede sin ningún tipo de secuela y pueda desenvolverse normalmente como lo hacía antes de haber sufrido el accidente. Como segundo ejemplo tenemos a una persona que también sufrió un accidente, pero lamentablemente sufrió la pérdida de su miembro inferior. En este caso está haciendo uso de una prótesis de miembro inferior, está realizando rehabilitación y probablemente en el caso de él sí tenga algún tipo de secuela. ¿Cuál va a ser la secuela? Que obviamente no va a poder movilizarse o desplazarse dentro de su ambiente o su entorno sin que éste pueda dejar de usar su aparato ortopédico, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una dependencia en relación a que él tendría que utilizar este aparato ortopédico para poder desempeñar las tareas que él estaba acostumbrado, dentro de ellas la tarea, bueno, de movilizarse o de desplazarse. Nuevamente vemos aquí que la deficiencia motora también puede ser de carácter o permanente o de carácter temporal.
Como otro tipo de deficiencia tenemos la deficiencia intelectual. Aquí tenemos a aquellas personas que sufren de retardo o retraso mental, que es diferente de las personas que tienen un tipo de deficiencia de carácter mental netamente. Aquí tenemos, por ejemplo, a las personas que tienen un problema en relación a trastornos mentales, como dentro de ellas personas con esquizofrenia o personas con trastornos psicóticos. Muchas de estas deficiencias de carácter mental, si es que reciben algún tratamiento, pueden ser corregidas o minimizadas, o en algún otro grado, dependiendo de la patología, a pesar de realizar el tratamiento adecuado, esta deficiencia también puede volverse de carácter permanente. Finalmente, las deficiencias viscerales están en relación a las funciones de nuestros órganos. Aquí en el primer ejemplo tenemos a una persona con una insuficiencia renal que está haciendo uso de una hemodiálisis para mejorar la función de su riñón. En el caso de la insuficiencia renal también puede ser una deficiencia de carácter temporal, si se tratara de una insuficiencia renal aguda, en el cual requiera solamente de algunos ciclos de hemodiálisis, o también puede ser permanente en el caso se tratara de una persona con una insuficiencia renal crónica que requeriría de hemodiálisis permanente a lo largo de su vida. Otro ejemplo de deficiencia visceral son aquellas personas que tienen valvulopatías, que tienen que utilizar prótesis valvulares, o aquellas que tienen arritmias cardíacas, que tienen que utilizar marcapasos extracorpóreos o corpóreos para poder suplir la función del órgano, en este caso del órgano cardíaco, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que las deficiencias pueden ser temporales o deficiencias de carácter permanente. Al momento de evaluar a una persona con una discapacidad o con una deficiencia, nosotros tenemos en consideración lo que son las limitaciones de las actividades. Finalmente, ¿qué son estas limitaciones de las actividades? Son la dificultad que una persona pueda tener en el desempeño para realizar una actividad de la vida diaria, una actividad que ella está acostumbrada a realizar, como por ejemplo el hecho de vestirse, teniendo en consideración obviamente el ciclo de vida de la persona, ¿no? Vemos aquí en el primer ejemplo a un recién nacido que obviamente tiene que ser vestido por su familiar o su cuidador. En el segundo ejemplo tenemos a un niño que está aprendiendo a vestirse. Muy diferente de una persona ya con todas las habilidades adquiridas, como a partir de adolescente o de adulto mayor, que ya no necesita del apoyo de nadie para poder vestirse y lo puede hacer de manera libre. Cuando se habla que esto ha sido limitado en la actividad de vestirse, cuando la persona tenga, por ejemplo, que utilizar algún aditamento que le ayude a vestirse. ¿Por qué? Porque tiene alguna dificultad para poder movilizar ya sea el miembro superior o el miembro inferior debido a alguna patología articular o alguna patología neurológica o alguna patología muscular, ¿no? Entonces aquí vemos la limitación de la actividad en el momento de realizar la tarea de vestirse. En la actividad de alimentarse tenemos como primer ejemplo la libertad para poder escoger qué comer. Probablemente en este primer ejemplo igual ella ha podido cocinarse, ha podido escoger qué comer el día de hoy, está pudiendo alimentarse por su propia cuenta, a diferencia de en el segundo ejemplo donde vemos a una persona totalmente dependiente de otra. Probablemente ella no ha podido escoger qué comer y tampoco ha podido cocinar ella misma sus alimentos. Para asearse tenemos que tener en consideración la higiene menor, que consiste en el lavado de cara y el lavado de manos, y la higiene mayor, que consiste en ducharse.
Aquí en los primeros ejemplos vemos a una persona que se está lavando la cara por su propia cuenta, se está lavando las manos por su propia cuenta, se está duchando por su propia cuenta, a diferencia de la otra persona que está haciendo uso de algunas adaptaciones que le han realizado en el baño, como algunas barras, está sentada para poder ducharse, probablemente ella tiene una dependencia parcial en ese momento para poder hacerse su aseo, a diferencia de en el último gráfico que vemos a una persona totalmente dependiente para realizarse la higiene. Vemos que le están ayudando a lavarse el cabello y a ducharse, y esta actividad no la puede desarrollar por sí sola. Lo mismo ocurre para movilizarse, en el cual aquí observamos desde la total independencia en estas personas que están caminando de manera libre en la playa, hasta la dependencia parcial con el uso de dispositivos de ayuda, como vemos aquí en el tercer ejemplo, en el que vemos a una persona, una que está haciendo uso de un bastón y la otra que está haciendo uso de un andador, que si bien es cierto, no tienen la misma libertad en desplazarse como en el primer ejemplo, pero están desarrollando la actividad de movilizarse con el uso de este dispositivo de ayuda. Y en el tercer ejemplo vemos a una persona con una amputación de miembro inferior que está haciendo uso de una prótesis de miembro inferior para poder movilizarse. En cuanto a la comunicación, tenemos en cuenta si la persona lo hace con total independencia a través de su lengua de origen o su lengua aprendida. En este caso, para las personas con deficiencias auditivas sería la lengua de señas peruana. Es diferente estar en un lugar donde no se habla nuestra lengua. Por ejemplo, yo me puedo trasladar a China y tratar de comunicarme en mi lengua nativa, y obviamente si no tengo a una persona que conoce mi lengua nativa, no me va a entender. Y obviamente esto no significa que yo tenga una discapacidad de la comunicación, sino que lamentablemente en el entorno nuevo en el que yo me encuentro, no se habla la lengua nativa que yo tengo, ¿no? Hay que tener esa diferenciación. Entonces, tener en consideración que para la comunicación hay que tener en cuenta la lengua nativa con la cual nosotros nacemos. Y finalmente, para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, tenemos que tener en consideración lo que significa la restricción de la participación, que son los problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. ¿Cuáles son esas situaciones vitales? El hecho de transportarse, el hecho de conseguir y mantener un trabajo, el hecho de realizar trámites administrativos, el hecho de ejercer su derecho a la votación, educarse, recrearse, realizar deporte, entre otros. Aquí vemos en el primer ejemplo a una persona que está haciendo uso de un dispositivo de ayuda como es una silla de ruedas. Pero el entorno en el que se está desenvolviendo en su localidad no le permite poder desarrollarse de manera adecuada. Vemos que esta escalera no tiene una rampa que le facilite a él el acceso a poder dirigirse al lugar donde él desea. En el segundo ejemplo vemos a una persona que está en una vereda, también haciendo uso de una silla de ruedas, pero ¿qué vemos aquí? Un poste en medio de la vereda. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona para poder desplazarse? Bajar de esa vereda, y si esa vereda no tiene la rampa, le va a ser muy difícil, va a estar expuesto a que baje hacia la pista y le pudiera sufrir algún accidente. Entonces vemos que la parte de la sociedad, el lugar donde él se está desempeñando, donde él vive, no es accesible para que él pueda desplazarse de un lugar a otro.
Lo mismo vemos en el tercer ejemplo, una persona igual en silla de ruedas que está tratando de hacer uso de un taxi que no reúne las condiciones para poder transportarla. A diferencia del último ejemplo en el que vemos que la persona que está haciendo uso de una silla de ruedas tiene un taxi con todas las adecuaciones para poder desplazarse de un lugar a otro. Que esto en realidad sería lo ideal dentro de las sociedades, ¿no? Entendamos finalmente que una persona con discapacidad es aquella que tiene